Bueno, hola queridos y queridas oyentes, nos presentamos ante ustedes con este proyecto que estamos iniciando. Soy Fran y estaremos conversando con mis dos compas, Freddy y Carlos. Somos estudiantes de Pedagogía en Historia y la temática de este programa es una conmemoración a los 50 años del golpe, desde especialmente el uso de este recurso, que es el podcast, el uso del audio, el cual nos encantaría encontrarnos con canciones, comerciales, entrevistas de la época que nos acerque a sucesos los cuales la idea es que no sean olvidados. Exactamente. Bueno, para partir igual y saludando también a Freddy que no se encuentra en estos momentos con nosotros, pero ya va a llegar en camino, viene en camino. Presentar también el proyecto nuevamente, como bien decía la Fran, es un proyecto que se trata sobre rememorizar y sensibilizar también los saberes que tenemos como sociedad chilena frente a la temática de la dictadura militar. Ya igual este año es súper controversial también porque se cumplen 50 años del golpe. Entonces, como parte de este proyecto se desarrolla en esa misma línea. Y para partir es como explicar justamente cómo lo vamos a desglosar. Nuestra idea es generar 5 capítulos, este va a ser el primero lógicamente, eh, que se dividan en los decenios, las décadas que se forman posteriormente al golpe, ¿no? Como punto inicial y en el cual nos va a basar este capítulo sería como el, el plebiscito del 88, ¿no? La llegada de este nuevo líder que sería Patricio Aylwin a la presidencia. Pero antes de eso los antecedentes, bueno, ¿cierto, Frank? Que serían Claro, como las elecciones del plebiscito, el sí y el no. claro. La idea de también hacer este trabajo, también asociado desde la memoria, es más que nada, o sea, ¿por qué no nos estamos refiriendo al suceso mismo de la dictadura cívico-militar y nos estamos basando ya como más en lo post este suceso? Más que nada lo hacemos con el fin de eh, se siente necesario que parte de esta conmemoración también lleve todos estos hitos que fueron sucediendo a través de cómo se iba desarrollando toda esta la sociedad chilena luego de tal suceso. La idea de hacer esto y ir como viajando por las décadas es por eso mismo. Eh, Revisar hitos y datos importantes que creo que es importante que también propagando memoria es necesario que los tengamos en cuenta. En Sí, especial, en especial como el hecho de quiénes son los personajes que fueron sucesores a estos grandes que estaban ahí constantemente, que era Pinochet, Allende, quienes están también en la historia que viene, qué canciones sonaban, qué era lo que estaba pasando, cuál era el contexto social, el contexto político, qué pasaba en Chile y cómo todo eso llegó a ser lo que es ahora. Lo que es ahora. Vamos a intentar también intentar como familiarizarnos con referencias que eh, muchas familias chilenas fueron partícipes de ellas, eh, intentar eh, extraer toda la información que se pueda a través de lo artístico, de lo musical, de todo lo que iba pasando referente a ello. claro, como bien dice la Fran, este proyecto también se desarrolla en lo mismo, ¿no? Como un debate de 3 personas
donde tratamos de leer un poco también a la sociedad chilena. Yo creo que es como, Ujú. es parte de nuestra meta también como proyecto, Claro, de, de poder construir no solo una línea histórica, sino que también formar o buscar identificar, tampoco somos expertos, pero algo nos manejamos, claro. formar una línea social, como cómo se desarrolla la familia chilena en ese tiempo. Recién habíamos conversado con la Fran antes de empezar a grabar el capítulo sobre la importancia de una serie para Chile como son los 80, ¿no? Ujú. Cómo se hace este análisis de la sociedad chilena de una familia de clase media en la televisión, Claro. y la televisión también como medio masivo. Así que nada, pues como partiendo de este capítulo con lo mismo, Ujú. Creo los que, procesos, creo los que, antecedentes a la transición. creo que nuestro fin en el fondo es familiarizarnos con la historia, más allá de esa estructura de la historia que siempre viene como con fechas, con nombres, con todo como una guía prácticamente. La idea es usar este recurso como para familiarizarnos de forma que podamos asociar ciertos hitos con cosas que nos gusten, con cosas que hayamos vivido, experiencias propias. Por eso es la idea más que nada de conversarlo, de, de discutirlo, de debatirlo, que creo que es como algo muy necesario actualmente, que se haga ese trabajo así como de debate, de conversación, más allá del tema o la teoría que queramos hacer, más allá de cualquier cosa. Claro, exacto, es como dejando un poquito el análisis detrás, pero sí siempre con una mirada más bien eh, Uh-huh. simiente, ¿no? Como creciente. Ahora invitamos, acaba de llegar el Freddy también, así que Uh-huh. le damos la bienvenida al Freddy, nuestro tercer integrante del grupo, para que se pueda integrar a la conversación. Claro, que ahí Claro, se presente. básicamente esa es como la lógica del proyecto, ¿no es cierto? Es Uh-huh. como esa la idea, pero partiendo igual y entrando en tema, eh, desarrollando los siguientes puntos para que lo podamos conversar. Claro. Estamos hablando de transición, el primer diseño, al tiro llegamos con la imagen de Elwin, tenemos la imagen también de Frey, pero previo a eso, ¿qué ocurre? ¿No? Claro, ¿Qué sucede con la sociedad chilena? ¿A qué se enfrentan? ¿Cachai? Es como, claro. ¿qué nos encontramos? Y ahí entra el Una, plebiscito del 88. claro. Una prácticamente que viene después de toda esta, esta pena, esta, esta violencia desmedida también que se vio, como cuál es el proceso de ello. Y de ahí como que la idea de basarnos, comenzar hablando de 1988 es importante porque históricamente fue un plebiscito, bueno, contextualizando, en 1988 se realizó un plebiscito nacional en Chile, perdón, los resfriados de invierno. Se hizo un plebiscito nacional en Chile en el que la población decidió si Augusto Pinochet debía seguir en el poder por otros 8 años más o si debía convocarse a elecciones democráticas. Claro, esto igual es bajo una lógica de ¿cómo se llama? De buscar cambiar la imagen del dictador también, pues como Claro, generar que Augusto Pinochet se haya vuelto un presidente, ¿cachai? Como el típico debate de ¿fue gobernador o fue presidente? Y el plebiscito del También 88 como, busca eso. sí, también como dice usted, es como tapar la imagen del dictador con el que cuenta, sacarse el peso ya las protestas que se le dio encima y también la denuncia a nivel internacional que se le daban las numerosas violaciones de derechos humanos que en esa época ya era a viva voz, se había claro,
que se cometían dentro del país, y eso ya estaba ejerciendo una fuerza sobre él, una fuerza más interna, vendiendo los mismos apoyos que lo llevaron a él, como vimos en los capítulos anteriores, al poder a través de la fuerza. Sus mismos aliados ya se estaban yendo en contra, ya era algo insostenible, y esa fue como la salida que él encontró y que fue pactada. Todo, yo creo que a lo que se ha llegado ahora, el contexto y el razonamiento histórico nos ha llevado que la salida pactada dentro de la misma sociedad chilena y de las cúpulas de poder nos llevaron a este proceso, como dijimos, de transición a la democracia, entre un paréntesis muy grande, como lo podemos ver en la actualidad. Sí, pues igual es como el debate que se mantiene hasta ahora, pues, como en la eterna transición a la democracia, ¿cachai? Como a qué nos vemos enfrentados. Si bien volvimos al voto, a esta democracia representativa, el traspaso que tuvimos con Elwin, que tuvimos con Frey, igual fue bien inmiscuido por manos del manejo de los gobiernos militares, pues, ¿cachai? O como de esta lógica dictatorial que no se abandona del todo, por lo menos los primeros dos gobiernos posteriores. Sí, pues es como esta transición marcada también por tensiones y contradicciones. Era como se da el paso a la democracia plena, pero ¿qué deja atrás el gobierno, la dictadura en general? De un modelo económico que profundizó dejó profundas desigualdades dentro del país. Y eso es lo que más que nada es lo que dejaron ir los militares en sí. Porque si fuera por ellos solo, es difícil que hayan pactado esta salida. Ellos pactaron esta salida para quedar libres de polvo y paja, y como ver cómo terminó la historia de aquel personaje, sin pagar nada. Se fue literalmente con las manos, se lavó las manos como Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque entregó el poder bajo la vía democrática. Entonces, son estas tensiones y contradicciones los que va a marcar esta transición, como le vamos a denominar a esta en Chile, y ese es el análisis que les queremos dar a través de todo el podcast que le hemos dado, y que vamos a seguir dándole un análisis más crítico a estos procesos luego del golpe. Claro, por ejemplo, y entrando igual como a la historia dura, y recordando también lo que decía la Fran, pues, ¿cachai? La constitución, perdón, la instauración del plebiscito del 88 viene acompañado por una constitución política, viene, viene acompañado con una nueva lógica que se instaura en el país, pues. Entonces, si bien el plebiscito se genera un día 5 de octubre, toda la preparación previa que se tenía, política y estructuralmente, fue bien fuerte, pues, ¿cachai? Bien, como con cierta ventaja, por decirlo así, ¿cachai? Hasta el momento de las elecciones. Claro, Dentro de igual, estos como... igual el plebiscito fue un proceso electoral, o sea, meticulosamente estructurado. O sea, aquí entran todos los medios a, a darle total énfasis a todo lo que iba a ser la campaña del no, la campaña del sí. Entonces era como que estaban todos los ojos viendo este suceso. También tenemos que pensar que si viene de la mano de un proceso que se vio en la calle, ya el descontento se desbordó en las protestas vistas desde el 1984, 1986, la más clásica, las típicas de la población de La Victoria, son las imágenes que quedan más en el cotidiano de las personas. Cuando la gente ya no aguantó, principalmente huelgas de hambre en el país, y quitando este mito que hoy en día vemos tan presente a través de personajes de la política actual, que nos llevan a hacer también algo de este podcast, dándose cuenta que hay que poner en boca de todos estos 50 años de lo que pasó, porque como dice una frase muy cliché dentro de la historia, que un país sin memoria está condenado a volver a replicar los hechos. Entonces estamos viendo que ahora volvió a salir este mito de que el dictador fue un gran estadista, sabiendo que no fue verdad, y eso lo mostró la gente en las calles, en las protestas del 1980. Tenían hambre, la gente tenía que trabajar en trabajos irrisorios, eh, dados desde el mismo gobierno. Entonces la gente salió a la calle, se demostró esta amargura, este malestar guardado por años,
se demostró en las calles, se vio, más la presión internacional nos llevó a esto. Entonces hay que tener, no solamente es un pacto político, sino que la misma gente incentivó esto con su radicalización en las luchas, con ya perderle el miedo al gobierno militar. Ahí, por ejemplo, igual es buena esa, ¿cómo se llama? Esa polémica que se ha generado con los dichos del diputado, o sea, del congresista ahora de la nueva constitución, por ejemplo, del manejo del Estado, pues, ¿cachai? Es como este quiebre, ¿no? Como el cambio a un paradigma neoliberal y se te presenta ahora 50 años después, justo en este año que es como tan sensible también, que se cumplen 50 años, en donde dicen que el dictador fue un estadista, pues, ¿cachai? Que buscaba el manejo del Estado, siendo que, como nosotros entendemos, bajo la lógica neoliberal era todo lo contrario, pues, ¿cachai? Reducir el No. Estado hasta lo más posible, pero al momento en donde se sufren las consecuencias, Ajá. eh, se requiere sí o sí después al Estado de vuelta. No sé qué opinan de eso. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y esa es la misión clave que tenemos desde nuestro podcast. Eh, Poner en contexto lo que se pasó, Ajá. cómo, cómo nos lleva nuestra misma historia a analizarlas después de 50 años y ver que se está repitiendo. Hay un error en la Claro, población, hay un error a nivel político, a nivel social. claro. Y no solamente haciéndolo como desde el podcast, o sea, igual al inicio recalcamos, o sea, no recalcamos, pero nos presentamos como estudiantes de pedagogía, lo cual el hecho de convivir constantemente con la pedagogía y específicamente con historia nos hace que nos crea la necesidad prácticamente de crear estas instancias, las cuales, y no solo instancias como de discusión o de debate, sino que también se diversifique y también se vaya como entre... Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y esa es la misión clave que tenemos desde nuestro podcast. Eh, Poner en contexto lo que se pasó, Ajá, cómo, cómo nos lleva nuestra misma historia a analizarlas después de 50 años y ver que se está repitiendo. Hay un error en la claro, población, hay un error a nivel político, a nivel social. claro. Y no solamente haciéndolo como desde el podcast, o sea, igual al inicio recalcamos, o sea, no recalcamos, pero nos presentamos como estudiantes de pedagogía, lo cual el hecho de convivir constantemente con la pedagogía y específicamente con historia nos hace que nos crea la necesidad prácticamente de crear estas instancias, las cuales, y no solo instancias como de discusión o de debate, sino que también se diversifique y también se vaya como entre, entre a ser como más viral, ojalá, no sé cuál es la palabra, no sé si me pueden ayudar buscando la palabra, así como el hecho de que sea así como compartido o difundido, es como con la intención de, de darle a este tema eh, la memoria como que merece prácticamente. Bueno, dentro de este granito que estamos conversando eh, y de lo importante que fue, también recordar que la campaña del no fue una de las campañas con más, una de las que tuvieron más importancia dentro de como de la historia de Chile y dentro de la historia de la democracia en Chile, al punto de que fue súper importante el tema de la franja televisiva, ya que durante la misma campaña, tanto el sí como el no tuvieron su propio tiempo como de emisión en la televisión para promocionar sus posturas, entendiendo que estas campañas estaban lideradas, o por lo menos la campaña del no, estaba liderada por la concertación de partidos por la democracia.
Entonces, era un conjunto de partidos que también era necesario que se visibilizaran diversas posturas frente a todo lo que había pasado luego del mismo suceso de la dictadura. Bueno, la franja del no en este caso destacó como por su creatividad y el uso de la música. No sé si la mayoría igual es como muy común el recordar la campaña del no y el gran jingle que estuvo ahí, que fue uno de los elementos más emblemáticos, que es el tema de la alegría ya viene, esta gran frase que nos ha acompañado por años dentro de consignas, en protestas, dentro de mil conversaciones entre risa, entre también como frustración, y todo esto que trajo este jingle por muchos años. No sé, estábamos hablando con Carlos de la edad que teníamos cuando escuchamos, no sé, yo en lo personal lo escuché y le puse atención viendo la serie de los 80. En el fondo igual uno era chico, pero era como la primera vez que uno escuchaba esa canción y que le resonaba, porque claramente las familias eran como, sí, Chile, la alegría ya viene. Entonces era como el gran tema que se cantaba en todos lados, se cantaba en las micros, se cantaba en locales donde vendían comida, en todos lados. Entonces como uno de los grandes sucesos. Por ejemplo, igual ahí, y no es como para llevar siempre a la crítica, ¿no? Pero como tú decís, Fran, la alegría ya viene, ¿cachai? Una frase que igual fue súper bonita en su tiempo, pero que también te pudo llevar a la condena al momento de hacer un análisis cronológico, ¿cachai? Ahora mirando los 50 años después de todo, o un poquito más del plebiscito por lo menos, ¿qué significaba la alegría ya viene, ¿cachai? ¿Qué se buscaba? ¿Buscábamos alegría o buscábamos paz? ¿La sociedad chilena quería estar contenta o estar tranquila? ¿Cachai? Claro. Es como... Incluso también el hecho de que la participación de este plebiscito fue masivo. Prácticamente más del 90%, 95% del electorado acudió a votar. Entonces había un gran interés por de lo que se refería a esto de que la alegría ya viene, ¿cachai? Es como este interés y compromiso era porque las familias chilenas tenían así como querían participar en este proceso, y era porque, claro, la necesidad de estar bien, la necesidad de tranquilidad. Siguiendo con lo que dice la Fran, entender esta importancia que tuvo el voto joven en ese tiempo, como dijo la Fran, se votó con un gran porcentaje, y esos jóvenes en ese tiempo no era como ahora que uno entra al tiro con la mayoría de edad al sistema electoral, sino que había que ir a un local, había que dar tus datos, había que inscribirte, si no era algo automatizado como lo que ahora. Entonces claro, se tomó un rol político y la juventud fue clara en eso. Y también lo que dijo el Carlos, si bien ahora a los ojos de ahora se puede observar que queda como una frase, como un eslogan, si eso no llegó a resultar, lo que no se puede negar de ninguna forma es como el eslogan y la campaña del no en sí es un hito en la propaganda política, yo creo que dentro del mundo principalmente, y del país. Yo creo que eso nadie lo va a poder negar. Yo creo que marca el hito más importante de esta transición hacia la democracia en Chile. Logró juntar a los distintos sectores políticos a través de una canción, o a través de una frase, a través de un color, de una significancia, de una tipología de visual que hasta el día de hoy sigue apareciendo, siguió apareciendo en las calles para lo que fue el estallido social. Se ve, si bien ahora se puede criticar, sigue teniendo esa importancia visual y mediática
dentro del país que yo creo que nunca se le va a quitar. Claro, también viendo el tema como en temas como lo generacional. La campaña no fue algo que ya fue masivamente en esa época. O sea, fue algo que fue como mostrándose en generación. Entonces, no sé, por lo mismo que yo decía, la mayoría de nuestras generaciones que quizás no era que era como común hablar como de política usualmente con familia, o en el caso de que no fuera común, el no se mostró en diferentes series, en películas, en noticias, como que nunca lo fuimos, no fue algo que quedó así ahí, en la época que estuvo. Yo creo que eso es lo que marca esta campaña, la creatividad que tuvo la campaña del no. Se caracterizó por esto, la originalidad en transmitir un mensaje. Esta canción tan pegajosa que la tenemos en la mente y la estamos escuchando aquí de fondo, como también dijimos los colores llamativos, un símbolo positivo, llega a ser comparado, yo creo que con los grandes ejemplos que se nos pueden acordar, como cuando ves un martillo, te representa obviamente a una ideología. Esto te representa la liberación de un país que luchó por su vuelta a la democracia. Se transforma en un símbolo icónico en la campaña. Representaba esa esperanza que el pueblo le dio a ese proceso. Entonces, y fue algo, atrás de eso hubo una organización principalmente de artistas que tuvo este gancho con las generaciones. Fueron varios los que participaron de ellos, intelectuales también, y los ciudadanos principalmente en su mayoría, en su todo, se organizó, salía a pintar esto en las calles, hasta estuve caminando, yo creo, y silbando por lo que se cuenta. Eso ya estaba haciendo propaganda, porque era tan pegajoso que estaba replicando un mensaje simplemente porque silbando. Entonces fomentó la participación en el plebiscito y este rechazo al régimen dictatorial. Igual tuvo un quiebre a la estructura propagandística, comercializada, que se presentaba en la televisión de la época, ¿cachai? Es como, ¿por qué genera tanto revuelo? Porque viene a romper el paradigma del sistema televisivo, musical, que se presentaba en la época, ¿cachai? Es como una nueva forma también de hacer política, una nueva forma de presentar política en la televisión, y la televisión como medio masivo de las familias chilenas dentro de esta sociedad de los 80, ¿cachai? Una sociedad que la televisión era como un eje central para la reunión familiar, entonces era un punto al cual tenían que llegar sí o sí de la mejor forma posible. Y todo esto también fue súper familiar también, pues. Fue incluso la marcha o no la marcha, sino que la celebración también fue súper masiva y también fue súper familiar, o sea, no era una lucha específica de un grupo en específico, era una lucha general desde la infancia, desde las mujeres, desde todo. Y hay que compararla, yo creo también, si fue bien la propaganda del no fue exitosa, también es parte de que la del sí, su contraparte, siguió con esa tradición que no motivaba, lo que representaba seguir el régimen. Sí, una imagen fría, una imagen claro, de miedo, de quieres que el cambie el país, algo que lo estamos viendo nosotros en la actualidad, con los mensajes que si bien en esta oportunidad el miedo le ganó a esta esperanza, en ese tiempo no fue así. Y capaz que lo del bando del sí, la derecha, todo lo que ellos representan, tomaron capaz que hasta los mismos elementos que significa esta propaganda y lo ocuparon a su favor, pues eso está bien. Por ejemplo, lo que también recalcando lo que decía el Carlos, hablándose de que primera vez se vio en la televisión, y por qué primera vez que se ocupó este medio fue porque durante los años anteriores vivíamos un régimen, pues nunca se había ocupado la televisión tan masiva como en ese tiempo, desde el 73, comparado con el 89, los televisores en las casas eran, yo creo que un nivel abismal de diferencia. Entonces, primera vez que se presta este medio para un debate político. Entonces, yo creo que de ahí su magnificencia en el proceso.
Freddy, un dato igual, entendiendo también el tema de la televisión, entendiendo también, no sé, no sé si la mayoría conoce el logo del no, pero es un arco iris, de los colores que tiene el arco iris. Entendiendo también que fue tan importante para la televisión que se decidió mostrar este arco iris ya a color, porque claro, la televisión a color creo que llegó en el 78, 79. Entonces como que Claro, se fue unos buscaba, poquitos años antes. claro, era como toda su estrategia y se buscaba que la idea del no también fuera muy diferente a la austeridad del sí, que no sé, por esa austeridad que también hemos visto, como decía el Freddy, en estas épocas, o ahora mismo, esto de jugar con el orden, con el miedo, con la estructura social correcta, con esa limpieza también, como que el hecho de que nada puede ser ni muy divertido, ni muy acá, ni muy allá. También mucho de lo que vimos también en lo que fue el apruebo y el rechazo. Y Eh, yo creo que ponte tu Fran ahí, lo que fue con la campaña televisiva, me lo imagino como un PPT contra un Prezi o contra un Canva, ¿cachai? Como, esa línea me lo imagino así como algo que así, te permite claro, un montón de imaginación frente a algo súper estructurado que tiene un orden establecido, pues, ¿cachai? claro. Que te tiene que presentar el orden. Y no sé si se han dado cuenta, pero, o sea, obvio que la parte del sí y todo ese grupo que lideró esas campañas, claramente sus ideales son los mismos que ahora lideran otras campañas que también van como en esa misma lógica como del orden de todos, así como de la frialdad. Y, y nos encontramos también con todo esto de que es como esta idea, no sé si están de acuerdo como con esto, pero con esta idea así como del castigo. Es como que no decimos lo que queremos, sino decimos lo que no queremos, que es lo opuesto. Es como Y constantemente el castigo del hecho de que eh, el no quiere esto y el sí quiere lo contrario porque el no es lo que está mal. En el fondo como que no es la idea propia, sino la contraposición a la idea misma como de lo que en ese tiempo era el no. Es cuático igual, así como la estrategia que tenía en ese tiempo el sí, y la estrategia que ha tenido también eh, los partidos que han liderado ya actualmente campañas como bajo la misma línea. Igual como que si uno a mí lo lo, piensa, eh, yo en lo personal lo encuentro igual como pasivo violento, así como pasivo violento. Igual es como, sí, sí, te capto, te capto. A mí más que nada lo que me llama la atención es cómo el bando del no, podríamos decir, el sector del no, no tomó este miedo como lo hizo el sí, dado que ellos ujú, sí tuvieron miedo durante todos estos años de dictadura. Era muy claro. fácil mostrar, en vez de haber mostrado un arcoíris, haber mostrado personas torturadas, relatos de personas violadas, personas de relatos de familiares detenidos desaparecidos. Era Es muy como, fácil, pero al revés, po, le jugaron la contraria y mostraron esperanza. me resuena un Jugaron poco con eso, con... a esta frase que siempre se ven consignas de protesta y todo, que es más o menos lo de perdimos, o sea, como nos quitaron todo, que nos quitaron hasta el miedo. Sí, 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 pues, sí. es como esa misma línea. Oye, Claro, chiquillos, ¿qué más podemos conversar? Bueno, del tema igual para todos claro. nuestros oyentes, se da para largo, sobre todo en este tema que es como Sí, el hay que seguir, esto da hay para que harto seguir. conversar. Escucha los Entonces, capítulos anteriores, igual de bueno. claro, vayamos cerrando este tema entonces Claro, y seguimos y ya con empezamos en el otro bloque, la otra sección, empezamos ya con lo que serían el Halloween. gobierno de Edwin, el gobierno de Frey, un poquito del gobierno de Frey, Claro, desarrollar un poquito esto. Partimos ya con los primeros 10 años, ¿no? Así que para poder seguirlos desarrollando.
Y bueno, también como para terminar el tema del triunfo del no, se les deja recomendadísima a todos los oyentes que si quieren familiarizarse más como con lo que fue eh, la celebración, con lo que fue todo el proceso, con lo que hemos estado hablando con el tema de todo lo que fue dentro de lo televisivo, dentro de los medios comunicacionales, eh, se les recomienda que vean la película del no. Esta película fue dirigida por Pablo Larraín, creo que fue estrenada el 2012, si no me equivoco, y es un muy buen recurso para quienes no tenían tanta información sobre todo lo que fue este plebiscito, la importancia que tuvo, y no solamente para nosotros que usualmente hablamos de historia, sino la importancia que tuvo para la mayoría de las familias chilenas que eh, estaban desarrollándose en esa época. Entonces, eso, se les deja. Creo que la película, si no me equivoco, está en Netflix, por si acaso, plataforma. Si no tienen Netflix, siempre está, nunca está de más el pirateo, por ahí debe estar. Fue una película bastante premiada, muy bien, fue muy aclamada por la crítica. Entonces, no es una película desconocida, aparte tiene unos actorazos como súper importantes dentro tanto de Latinoamérica como en Chile. Entonces se les recomienda que la vean. Y si ya la han visto, que la repasen de nuevo. Siempre es bueno mantener la memoria viva, mantener la memoria de estos sucesos. Y bueno, con esto despedimos este capítulo, este humilde capítulo, en el cual nos gustó mucho hacerlo, la pasamos súper bien y los dejamos obviamente cordialmente invitados para que nos sigan acompañando a todo este proceso donde vamos a conversar, donde vamos a discutir, donde se van a ir subiendo los capítulos y eso, un abrazo lejano a todos, a todos y nos escuchamos en otro capítulo.